Muy bien, y a partir de este momento vamos a compartir una información muy especial, tanto para Canal Provincial como para Señal Santa María, porque nos visitan en los estudios nada más y nada menos que dos integrantes de la comunidad religiosa Misioneros Hijos de San José. Voy a presentarlos. A mi izquierda está el padre, justamente Néstor Fernández. Gracias, padre, por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Bienvenido. Y a mi derecha está nada más y nada menos que Sebastián Ayala. Bienvenido, padre. Muchas gracias, José. Bueno, vamos a compartir con ellos un momento muy lindo porque, como siempre decimos, es lindo hablar del Evangelio en la vida diaria, y para eso tenemos, bueno, gente que sabe, que nos está visitando hoy, y vamos a contarles un poquito de dónde vienen. Bueno, padre Sebastián, vamos a hablar un poco de la comunidad religiosa Misioneros Hijos de San José. ¿Está bien dicho? Exactamente. Bueno, somos una comunidad religiosa de derecho diocesano, es decir, fuimos fundados en esta diócesis hace 11 años. Somos una comunidad de sacerdotes y hermanos religiosos y tenemos esta vocación especial de ser misioneros, es decir, de imitando este llamado que Jesús hace a los apóstoles, llegar a todos los hombres y llevarles el Evangelio, ¿no? Llevarles el mensaje de Jesús. Bueno, es algo muy importante en estos días, digo, porque también es como que hay una necesidad de acercar la palabra, lo que decíamos, de acercar el Evangelio. Ciertamente, en este tiempo especialísimo de oración, de comunión con Dios, donde el Señor especialmente nos habla al corazón y nos da las gracias para responderle. Este es un gran consuelo, saber que Dios nos llama y al mismo tiempo está con nosotros en el camino. ¿Cuántos integrantes tiene esta comunidad? Al momento somos 8 religiosos, 3 sacerdotes y 5 religiosos que no son sacerdotes. ¿Y físicamente dónde están ubicados? Nuestro convento está en el barrio San Ignacio. Ahí tenemos nuestro convento, en la calle Charlone, y en este lugar donde también hay otras comunidades religiosas. Muy bien, bueno, es importantísimo conocerlos porque ya vamos teniendo una idea de la comunidad. Y como estamos en una época muy especial, no puedo dejar de preguntarle, padre, a usted, padre Néstor, acerca de en qué época del año eclesiástico nos encontramos o estamos ya inmersos, ¿verdad? Bueno, hoy empezamos la Santa Cuaresma, que es un tiempo de oración, de penitencia, es el camino hacia la Pascua, es el camino que nos prepara a celebrar la Pascua de Jesús. Como dice un prefacio, que nos da la ocasión de poder celebrar la Pascua con un corazón purificado. Purificado, por supuesto, por la gracia de Dios, que es el único que puede hacerlo, ¿no? Y por eso la Iglesia, como madre, nos invita en este tiempo de Cuaresma a profundizar nuestra oración, al ayuno, que después vamos a explicar un poquito cómo es eso, y a la limosna, como el camino para llegar a la Pascua de Jesús, purificados, preparados, dispuestos, uniéndonos primero al Señor en su pasión, para gozar después el triunfo de su Pascua. Bueno, padre, como decíamos, este es un periodo muy especial. Entonces comienza con este miércoles de ceniza. ¿Y cuándo termina? En la Pascua, el domingo de Pascua, precisamente cuando celebramos la resurrección de Jesús, el triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Como dice una oración, su muerte destruyó nuestra muerte y su resurrección nos da nueva vida, la vida de hijos de Dios, la vida de la gracia acá en la tierra, la vida de la gloria que esperamos en el cielo. Bueno, esa preparación arranca con, primero, un color muy especial. El color de este tiempo es el morado, violeta, morado, como signo de penitencia. Por penitencia no hay que pensar que nos van a poner en el rincón a contar. Arrodillados sobre maíz, como antes. No, sino como enseña el catecismo, la penitencia es una moción del Espíritu Santo que nos hace detestar el pecado, dejar lo que nos aparta de Dios y volvernos a Dios, ¿no? Como dice el profeta, el dejar esas cosas que nos impiden ir a Dios para volvernos a Dios. Y Dios es el que nos llama, Dios es el que nos mueve, Dios es el que nos está siempre esperando. Como dice el Salmo, no está siempre enojado,
ni acusa implacablemente, sino siempre está esperándonos como un padre. Y en este proceso tan especial, creo que esas cosas que dejamos son como mochilas pesadas que quizás nos impiden esa llegada, ¿no? Exacto, nos limitan y por eso está la práctica del ayuno, que no es solamente la limitación alimenticia, sino el ejercicio de despojarnos de aquellas cosas que nos quitan libertad, nos quitan la libertad de correr al encuentro del Señor y nos limitan, aunque pareciera que nos planifican, en realidad nos limitan para vivir plenamente nuestra vocación de cristianos, de hijos de Dios. Bueno, y justamente hoy decía una palabra muy especial, esto de la limosna, ¿no? Que uno asocia quizás a entregar dinero a alguien que lo está pidiendo en la calle. Creo que esto va más allá de eso, ¿verdad? Por supuesto, eso siempre hay que socorrer al que se pueda y como se pueda, porque ya San Pedro dice que la limosna cubre la multitud de los pecados. Como todos tenemos algo, es bueno dar limosna. Pero lo importante es darnos. El Papa San Juan Pablo II decía que el ayuno nos hace tomar conciencia de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, de nuestras necesidades, y eso nos permite abrirnos a las necesidades del prójimo, no ser indiferentes a las necesidades del prójimo, sino tratar de socorrerlo. Y para eso tenemos las obras de misericordia. Por ejemplo, las que dice Jesús en el Evangelio: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, o sea que no tiene techo, que no tiene donde cobijarse, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Esas son las materiales. Y están las espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, los insultos nos pueden hacer, tolerar con paciencia a los que nos molestan, consolar al triste y rogar a Dios por vivos y muertos, cosa que todos podemos hacer. padre, yo lo escuchaba detenidamente y digo, qué falta nos hacen todas y cada una de las cosas que nos está mencionando, por lo menos para tener un camino a Jesús a través de lo que nos toca vivir hoy acá, ¿no? Sí. ¿Cómo ve nuestra actualidad, padre? Y nuestra actualidad, que bueno, siempre necesitamos de Dios, por eso Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. La Cuaresma es una ocasión maravillosa de buscar a Dios, en la lectura de su palabra, en la frecuentación de los sacramentos, en las obras de caridad, de misericordia con el prójimo, ese buscar a Dios que se deja encontrar. Cuando Santa Teresa de Jesús era muy niña, ella decía: quiero ver a Dios, quiero ver a Dios. Y ese deseo movió toda la vida de la santa. Todo ser humano quiere ver a Dios, porque es el único que puede planificar esas ansias inconmensurables de amor que tenemos y esas ansias inconmensurables de ser acogidos, de ser recibidos, de ser amparados en el corazón de un Padre bueno como es Dios. Y es volver al Creador. Y volver al Creador. ¿Cómo nosotros interpretamos que esto de la penitencia, del ayuno, se puede simplificar en ponerse en los zapatos del otro, prácticamente? Exacto, sí, sí. Esa es la idea también, ¿no? O sea, como decía el Papa, tomar conciencia, cuando uno tiene hambre, se da cuenta que el otro también tiene hambre. Claro. Cuando el otro tiene frío, cuando uno tiene frío, que el otro tiene frío. Es cierto que no vamos a poder arreglarle el problema a todo el mundo, pero podemos estar al lado del que sufre. La Virgen Santísima al pie de la cruz no le arregló ningún problema a Jesús, pero estaba con él. Y Jesús no sufrió solo, sufrió con María. Es importante que los hermanos que sufren, ojalá pudiéramos aliviarles y suprimirles el dolor, pero ya que no podemos, al menos que sufran con alguien al lado. Es verdad. Vuelvo contigo, Padre Sebastián, porque quiero hablar acerca de esto que nos decía el Padre Néstor, pero llevado a la juventud. Te veo muy joven. ¿Cuántos años tenés? 36. 36 años. Con tu vocación, con todo esto. Digo, ¿no es un tiempo donde la juventud necesita afianzar cada vez más estos valores? Por supuesto. Además, nuestro Señor sigue llamando a los jóvenes, como lo hizo y lo leemos en el Evangelio, sobre todo en la oración, donde el Señor nos habla el corazón, nos habla también en los hermanos, a quienes les ayudamos y les servimos, nos habla también
a través de nuestra vida, porque nuestro corazón tiene inquietudes, tienen dudas, y solo Jesús puede darle plenitud a esa duda, a esa inquietud. Por eso dirá San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que solamente descanse en ti. En mi vida puedo dar el testimonio de que Jesús, el mismo Jesús que llamó a los apóstoles, que llamó e hizo tantos milagros, también nos habla a cada uno de nosotros. Y bueno, en mi vida religiosa y sacerdotal puedo dar testimonio que el Señor me llamó, me acompaña y me da su fuerza para seguirlo. Qué lindo. Y podemos conocer cómo fue ese momento, por lo menos un pequeño detalle, porque es algo tan importante y sobre todo que sirva de ejemplo, que a veces cuando nos golpean la puerta, quizás nosotros no estamos atentos y no la abrimos. ¿Cómo fue tu caso? ¿Recordás? Recordaba lo que decía el padre Néstor, que a propósito de llegar al hermano, la gracia de mi vocación fue justamente una señora de la Legión de María que visitó a mi familia y me invitó a acercarme a la parroquia. Yo sin recibir los sacramentos, solamente estaba bautizado, y gracias a esa señora que se tomó el tiempo de visitar, gracias a ella el Señor me llamó. Qué lindo. Así que... ¿Hoy la seguís viendo a esa señora? Sí, y hace poco celebré la misa y le agradecí públicamente. Qué lindo. Y ella se emocionó mucho. Sí, debe ser. sí, les agradecí a todas las legionarias y especialmente a ella. Y ella se conmovió porque Dios muchas veces nos deja ver los frutos de nuestro apostolado también. Y bueno. Y por lo que yo pienso, creo que no golpeó tu puerta directamente. Le golpeó a la vecina para que te vaya a avisar. Como antes cuando te llamaban por teléfono, ¿te acuerdas, padre? Que no había tantos celulares, que había que dejarle, ya llamar, bueno, iba al vecino, corría, la cuadra. Exactamente. Algo así te ha pasado. Pero Dios se sirve de todo. Totalmente. Jesús sigue visitándonos de las más diversas formas. Llega a nuestro corazón, nos sigue llamando, nos sigue ayudando y acompañando. Padre, ¿hay corazones cerrados? No hay corazón que no pueda responderle al Señor. Justamente todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, incluso las experiencias difíciles, encuentran su alivio, su solución, su consuelo en Jesús. Qué lindo. Exactamente, por eso dirá el Concilio Vaticano II que todas las experiencias humanas se esclarecen y encuentran su luz en la vida de Cristo. Solo hay que saber escuchar el llamado. Bueno, ahí está el gran secreto. El gran secreto de abrir el corazón o la puerta y el Señor se encarga. Qué lindo. En un ratito vuelvo contigo, padre, porque vamos a seguir hablando. Lo que quiero volver a hablar con el padre Néstor es que en esta época tan especial, en este día tan especial, es un miércoles muy especial y que nos habla de una simpleza absoluta a través de las cenizas. Exacto, es un signo penitencial muy usado ya en el Antiguo Testamento. Las personas que se retiraban a arrepentirse de sus pecados iban y se cubrían de ceniza, ¿no? Y como el justo Job nos cuenta la Sagrada Escritura. Y la Iglesia tomó ese signo para recordarnos la fugacidad de la vida. Por eso cuando nos marca la frente la Iglesia, como madre amorosa, nos dice, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Todas las grandezas se nos terminan. Por eso el Papa Francisco dijo al principio de su pontificado que nunca había visto un cortejo fúnebre con un camión de mudanzas atrás, ¿no? Es verdad, qué gráfico que fue. Entonces recordar que las cosas están para usarlas, pero no para que nos usen las cosas. Y por eso nos recuerda, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Y la otra frase maravillosa, conviértete y cree en el Evangelio. Todos nos tenemos que convertir cada día, volver a Dios. Y con el entusiasmo de un niño, empezar a seguir a Jesús de vuelta. Acá estoy, Jesús, para hacer tu voluntad. Una cosa usted le preguntó al Padre, los corazones endurecidos. Sí. Sí, todos corremos ese riesgo, pero es importante que cultivemos la oración por las personas que están lejos de Dios. Que no las juzguemos, pero sí que recemos por ellas. Que nos ofrezcamos a Dios por ellas, porque
La Virgen en Fátima dijo, muchos se pierden porque no hay quien rece por ellos. Recemos por los que están lejos. No echemos la piedra o la leña al fuego, sino pidamos al Señor que derrame los torrentes de gracia en esos corazones, como San Esteban, cuando lo estaban cascoteando, rezó. Y el rezo de San Esteban trajo la conversión de Saulo en Pablo, el más grande de los apóstoles. Qué bárbaro. Porque la oración todo lo alcanza. Y permítame una anécdota. Sí. Santa Teresita del Niño Jesús, en la época de Santa Teresita, había un sacerdote muy famoso, muy conocido, que había escrito mucho y que de golpe se alejó de la iglesia y empezó a hacer cosas muy feas contra todos, contra la iglesia. Y bueno, todo el mundo empezó a juzgarlo, ¿no? Y Teresita no, se fue a la capilla y le pidió a Jesús que lo convirtiera. La última comunión de Santa Teresita la ofreció por ese sacerdote que se había alejado de la iglesia. Y la enfermera, que, bueno, Santa Teresita murió en septiembre de 1897, el sacerdote murió en 1900 y tantos, y la enfermera que lo cuidaba decía que él decía, Jesús de Teresa, ten piedad de mí. Jesús siempre tiene piedad, pero nosotros tenemos que ayudar a Jesús, podemos decir así, con nuestra oración, nuestro sacrificio, por los corazones endurecidos, para que se abran a la gracia de Dios y disfruten del amor misericordioso de Dios. Qué bárbaro. Padre, vuelvo contigo, porque teniendo en cuenta lo que decía el Padre Néstor, creo que en esto de abrir corazones o de rezar por los otros, los que están alejados, creo que esto de rezar es muy importante, pero a veces dicen que cantar es como rezar dos veces. ¿También sirve eso? ¿Cómo lo viven? Ciertamente, porque Dios tiene para con nosotros este regalo de visitarnos de muchísimas maneras. Quizás cientos de veces a lo largo de nuestro día, Dios nos visita. Estas gracias y estos regalos son justamente visitas de nuestro Señor para acompañarnos a lo largo del día, sea rezando, sea cantando, o sea también pensando en Él y pensando en nuestros hermanos, donde Dios también nos habla. Y justamente dentro de la comunidad de ustedes, de misioneros hijos de San José, ustedes me imagino que también están pendientes no solamente de las tareas diarias que les toca hacer, sino que tienen un momento en el día donde rezan por todos y oran por aquellos que están alejados, como decíamos. Ciertamente. No podemos dar lo que no hemos recibido, ¿no? Y el Señor que derrama su misericordia, su amor, especialmente nos pide que recemos, que lo escuchemos, para que la abundancia de nuestro corazón sean sus palabras. No vamos a llevar algo nuestro, sino el mensaje de Jesús, el Evangelio de Jesús, en el hoy de cada día, ¿no? A todos los que en cada momento, en su trabajo, en su tarea cotidiana, en cualquier momento del día, están listos para recibir a Jesús. Y el Señor, humildemente, nos habla a través de nuestros hermanos también. Y cuando los hermanos te encuentran en la calle, Padre, por ejemplo, y te ven tan joven, te preguntan cosas, te ven con el celular, digo, hay una nueva manera de comunicarse de la iglesia, aprovechando de que, como decíamos hoy detrás de cámaras, estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo quizás estamos más alejados que otros tiempos. Bueno, también el Señor se sirve de los medios actuales, ¿no? Para llegar justamente hoy, en este día de miércoles de ceniza, tantísimos mensajes y que llegan a tantas personas. Bueno, justamente estamos en un canal de televisión, bueno, en una señal que señal Santa María, nos están viendo en muchísimos lados, y gente que por ahí no puede desplazarse, que está quizás postrado, pasando por y está con su pantalla y mirándolos, y es justo un claro ejemplo de lo que estamos hablando, padre. Exactamente. Puede ser un mensaje como este mensaje, puede ser a través de un mensaje de WhatsApp. Ciertamente que una frase, el Señor se sirve de todo, aún de lo más pequeño, y quizás pareciera insignificante, pero no lo es. Y yo voy a confesar, nunca mejor dicho, algo que hablábamos detrás de cámara, porque estábamos contando acerca de estas nuevas tecnologías, y el padre Néstor me había comentado de algo muy importante, que alguien escribía y que pasaba por debajo de las puertas cuando le habían prohibido
justamente dar ese mensaje. Pero quiero que lo diga el padre que San conoce... Francisco de Sales, que es el patrón de los periodistas, entre otras cosas, este santo magnífico, que dicho sea de paso, es nuestro maestro de vida apostólica, ¿no? Él era misionero en el Chablais, en una región entre Suiza y Francia, que estaba tomada por la gente de Calvino, ¿no? Y que le prohibía a los habitantes ir a escuchar los sermones católicos. No podían ir, porque tenían no solamente el poder religioso, sino el poder civil. Claro. Entonces, bueno, no podían ir. Se arriesgaba a que fuera detenido, por ejemplo. Detenidos y si eran... En fin, era bastante pesada Claro. la cosa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bien, entonces San Francisco es así, ¿qué hago? Entonces escribía sus sermones y por la madrugada los tiraba bajo las puertas, porque decía, tienen prohibido leerme, oírme, pero no leerme, y por eso es patrón de los periodistas. Se las ingenió para llegar a cada cristiano, y Dios le dio la gracia a él y a los misioneros del Chablais de que el Chablais volviera al seno de la Madre Iglesia, plenamente reconciliada y en paz, ¿no? Así que bueno, es buscar todos los medios, porque es necesario que Jesús sea conocido para que Jesús sea amado. Si no se lo conoce, no se lo ama. Y es ahí donde ustedes tienen, desde estos misioneros, hijos de San José, esa función tan especial y en ese encuentro donde la gente los puede contactar, los puede parar por la calle y preguntarle, sí, por padre, supuesto. ¿les pasa eso? Sí, todo el tiempo, desde padre una bendición, o rece con un enfermo, un consejo, a veces alguna también, ¿no? Alguna cosa un poco, pero bueno, en fin. Hágame ganar la lotería, padre. Esas cosas no le pasó por ahora. Alguna vez sí, o padre, rece por Boca o por River. Pero también cosas por los enfermos siempre, ¿no? En los viajes, yo que viajo mucho por las misiones, los retiros, son esos viajes largos de colectivo y se entablan conversaciones, personas, en fin, ¿no? Que ven al sacerdote y se acercan. Y desde dar la medallita de la Virgen, que es tan importante, hasta la bendición, rezar juntos con la persona, es muy importante eso y es una gracia de Dios. Padre, no quiero terminar sin antes preguntarle a usted, ¿cómo fue el momento, cómo lo recuerda, de ese antes y después, cuando decide tener la vocación, decidir cambiar su vida y dedicarla de lleno? Hace muchos años. Mire, yo tenía la gracia de vivir frente a la Basílica de María Auxiliadora en Buenos Aires y me confesaba los padres salesianos y nos enseñaban a fuego confesarnos todas las semanas. Yo todos los sábados a la tarde me iba a confesar. Y me acuerdo que el padre Domingo Magdalena, un santo varón, un día me dice, era un sábado muy frío y de mucha lluvia, y después de la confesión me dice, cuando yo me muera, porque era muy viejito, ¿vos pensaste quién va a confesar acá? No, padre, vendrá el padre Lorenzo, el padre Claudio. No, dice, ellos también van a morir. ¿Quién? Dice, ¿vos no pensaste en ser sacerdote? No, yo no. Bueno, anda a preguntar a la Virgen si no quiere que sea sacerdote. Y entonces me fui al altar de la Virgen, María Auxiliadora, y le pregunté a la Virgen, y yo dije, ¿por qué no ser sacerdote? Después, bueno, las vueltas de la vida, uno no siempre es todo lo fiel que tiene que haber sido, pero la Virgen siempre me sostuvo. Y cuando tuve que entrar al seminario, tuve una decisión grande, a veces un poco la familia es complicada, todas esas cosas. Yo tenía mucho miedo, muchísimo miedo, nunca tuve tanto miedo como eso, de tomar la decisión. Y fui al altar de la Virgen y dije, yo voy a entrar, pero no quiero dudas. Y la Virgen siempre me preservó las dudas. Hubo tormenta de todo tipo, pero dudas no. Y yo siempre me encomiendo a la Virgen, y ella me sostiene. Qué lindo. Y tiene que tener fuerza, porque mire que soy pesado. Así es. Qué lindo, padre, qué lindo testimonio, ¿no? Y hablo de esto ya para ir finalizando con el padre ahora Sebastián, porque al verlo tan joven, no puedo dejar de preguntarle acerca de las vocaciones, que son grandes decisiones y grandes momentos de escuchar ese llamado. Y podríamos, a propósito de este tiempo, que todos los jóvenes puedan darse un momento, un tiempo especial de oración, de lectura de la Sagrada Escritura, de participación en este tiempo, o sea también en la Semana Santa, y estar a la escucha de lo que el Señor quiera decir, de lo que el Señor quiera realizar, porque todos tenemos una vocación, todos tenemos un camino para llegar a Él hasta el cielo, para estar con Él para siempre. Y bueno, estar a la escucha. Y todos tenemos que participar de ese momento. Y estar y vos, atentos. a propósito de lo que me decís de los jóvenes, bueno,
estar atentos a esas visitas de Jesús. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nos estamos despidiendo porque hay muy poco tiempo, pero no me quiero ir sin antes pedirle al Padre Néstor que le dé una bendición a toda la gente que nos está mirando por Canal Provincial, por Señal Santa María, que está del otro lado. Así que, Padre, le cedo el honor de estar en contacto con nuestro público para que reciba su bendición. Bueno, a todos con mucho gusto. El sacerdote es puesto precisamente para bendecir. Y quiero pedir especialmente al Señor la bendición para los hermanos enfermos, las personas que que sufren solas y que a veces sufren sin consuelo. Miren a Jesús y Jesús les va a dar fuerza y les va a dar paz. El Papa Benedicto XVI decía, le preguntaban una vez por qué Jesús no evita el sufrimiento de los niños, por ejemplo, y el Papa dice, no sé por qué, pero yo sé que junto a cada persona que sufre está Jesús. Sepa el sufriente, el enfermo, el que llora, el que está triste, que junto a él está Jesús. Pídale a Jesús que lo abrace, que lo bendiga, que lo colme de su gracia y le dé su paz. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la Virgen nos ampare a todos y nos lleve a todos al cielo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros, el Padre Néstor Fernández. A mi derecha, Sebastián Ayala, también otro joven padre, que pertenece a los misioneros Hijos de San José, y ya los estoy comprometiendo para que prontito estemos y sigamos charlando, ¿le parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Cómo nos queda? Bueno, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.